Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire. Hola a todos y todas que nos escuchan a esta hora. Estamos muy contentos porque hoy inicia este espacio radial, que es todo un curso radial en derechos humanos, que si lo escuchan juiciosos y nos responden a los retos del día, vamos a estar en contacto con ustedes para reconocerles la participación que han tenido. Antes de iniciar el programa, usted me contaba que es la primera vez que la Defensoría va a realizar este tipo de programa. Contémosle a los oyentes por qué es importante precisamente el programa del día de hoy. Pues bien, dentro del ejercicio de promoción y divulgación que tiene la Defensoría del Pueblo, siempre tenemos un reto y es el de realizar ejercicios radiales. Afortunadamente hemos contado con espacios en diferentes emisoras de la región que de vez en cuando vamos a terreno nos abren sus puertas, sus cabinas para poder hablar con la gente, incluso en horarios nocturnos, en horarios muy de madrugada, y desde allí hemos podido convocar, invitar a la gente y darles este mensaje de los derechos humanos. En esta ocasión pues contamos con un apoyo que nos ha brindado la cooperación internacional para poder llevarles este programa, este ejercicio radial a todos ustedes que nos escuchan en este momento. A todos los oyentes le contamos que ese es un programa radial pensado y hecho para ustedes, las personas que están en los diferentes municipios y que a esta hora nos escuchan. Les contamos que este programa va a tener invitados especiales y de igual manera va a contar con secciones importantes que vamos a estar desarrollando durante la emisión de este programa. Hoy les cuento que vamos a hablar sobre los derechos humanos y tengo un invitado muy especial, el doctor Rodolfo Maldonado, y él pues es muy conocido por los líderes de las víctimas del departamento. Vamos a estar con el doctor Rodolfo más adelante, pero antes vamos a una sección que se llama La Voz del Pueblo. En esa sección vamos a estar por las calles, por los municipios, interrogando, hablando con la gente sobre qué piensa acerca del tema del día. Y hoy el tema del día son los derechos humanos. Vamos a dar inicio con esa sección que se llama La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, la Voz del Pueblo. Un espacio donde podrás opinar, compartir y escuchar. La Voz del Pueblo. Pues vamos a escuchar entonces qué opina la gente acerca de los derechos humanos. Salimos a interrogar y bueno, la gente no está tan perdida en ese concepto. Hay gente que conoce, gente que sabe un poco sobre el tema de los derechos humanos. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen ellos sobre los derechos humanos, que es el tema de nuestro día. Los derechos humanos para mí son aquellos derechos que todo ser humano, desde el momento que es engendrado, deben hacer valer. Los derechos humanos no miden lo que son razas, ni edad, ni género, sino simplemente están impuestos a todo aquel ser humano que pues tenga vida. Los derechos humanos es una condición necesaria, justa y equitativa para cada una de las personas, independiente de la edad, sexo, raza, nacionalidad, condición social. Es un conjunto de principios y normas a las que todo ser humano, por el hecho de ser persona, tiene, valga la redundancia, derecho a obtener esas condiciones que le permiten tener una vida sana, saludable y equitativa en una sociedad. Pues frente a los derechos humanos, yo creo que son la base fundamental para el desarrollo de la humanidad. Además, aún sabiendo que estos derechos son derechos inherentes de cada una de las personas, donde se miran sin distinción de sexo, raza, religión o que pertenecen a algún determinado grupo social. Además, estos garantizan el bienestar dentro de cualquier territorio. Para mí los derechos humanos es como esa garantía, como es ese derecho que tenemos las personas por el simple hecho de existir, y eso pues no distingue raza, no distingue orientación sexual ni dinero. Es como eso que se le concede a la persona desde que está en el vientre, ya tiene sus derechos, ¿sí? Desde que hay vida.
Qué interesante este preámbulo sobre los derechos humanos. De verdad que es muy valioso darle voz a la población, a la ciudadanía. Y pues qué buen ejercicio el que se realizó para poder escucharlos y escucharlas y que nos den su mensaje acerca de lo que son los derechos humanos. Muy preciso para iniciar el diálogo con nuestro invitado el día de hoy. Sí, les recuerdo a los oyentes que nos acaban de sintonizar que hoy en este primer programa de la Defensoría al Aire nos acompaña el doctor Rodolfo Maldonado de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander. Decíamos hace un rato que el doctor Rodolfo es muy conocido por los líderes de víctimas de conflicto armado, precisamente porque es quien tiene la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Víctimas acá en Norte de Santander. Al doctor Rodolfo Maldonado es a quien vamos a empezar preguntando desde su experiencia y su conocimiento en esta temática, pues precisamente esto, doctor Rodolfo, y es ¿qué son los derechos humanos? Complacido de estar aquí en este programa con ustedes. En este momento estaba escuchando los conceptos de las personas que entrevistaron previo a la entrevista que me están haciendo y veo que la gente tiene el concepto muy aterrizado. Los derechos humanos son esas garantías que necesitan las personas para poder vivir en forma digna. ¿Cómo se plasman esas garantías? A través de normas, a través de principios, como le dijo una de las entrevistadas. Pero mire que estamos hablando que son garantías que necesitan las personas. Pero ¿quién ofrece esas garantías? ¿Quién custodia esas garantías? Las tiene que custodiar el Estado. Entonces ahí tenemos que hacer un paréntesis para explicar el concepto de persona, que son a los que benefician esas garantías, y el concepto de Estado. En Colombia existe una norma en el Código Civil que establece el principio del fin de las personas. Entonces, el principio de las personas es en el momento de la concepción, no como persona, sino como un ser humano no nacido, y tiene una protección inmediatamente. ¿Qué norma protege a ese ser humano que está siendo concebido, que está siendo gestado? Una vez está a término esa criatura y nace, entonces el Código Civil establece 3 condiciones para considerarlo persona, que son: primero, nacer por cualquiera de los métodos establecidos a nivel médico. Segundo, ser separado del vientre materno a través del corte del cordón umbilical. Ya cumplido 2 condiciones. Tercero, sobrevivir a esa separación. Si la criatura sobrevivió, a partir de ese momento es considerado por la ley colombiana en el Código Civil como persona. Decimos que esas garantías a ese ser humano que ya es considerado persona las tiene que dar el Estado. ¿Qué es el concepto de Estado? Entonces el Estado tiene también unos componentes. Para ser considerado Estado a nivel universal se necesita cumplir que tenga una población. Entonces Colombia tiene población, que viva en un determinado territorio establecido con unos límites, y tenemos territorio, y que tenga una normatividad que rija la convivencia de las personas. Entonces tenemos la Constitución y todas las leyes. Aparte de eso, se necesita una cuarta condición, que es el reconocimiento internacional. ¿Quién lo reconoce a usted como Estado? Por ejemplo, Naciones Unidas. Los tratados que usted celebra con otros estados. Y esos tratados, aparte de la Constitución, entran a formar parte de la normatividad colombiana. Entonces ahí está el Estado. Entonces, ese Estado está conformado por las personas del territorio, y las normas es el que nos tiene que garantizar ese concepto que acabamos de definir como garantías para vivir en forma digna, que son los derechos humanos. Doctor, por mi parte a mí me gustaría que usted les explicara a los oyentes el principio de universalidad y el principio de dignidad. El principio de universalidad consiste, para hablarlo en forma sencilla, en que eso no se aplica solamente a determinadas personas, es universal. Por el solo hecho que ya explicamos de ser humano y ser persona, todos esos derechos humanos que vamos a ver a continuación en su clasificación son aplicables a todas las personas, son universales. No porque yo soy de raza negra, entonces no tengo derecho a ciertos derechos, no. O porque soy de determinada religión, entonces me excluyen de determinados derechos, no. ¿Sí? Es universal en ese sentido. Y el otro principio que me hablabas de dignidad es que esas garantías que deben ofrecer los estados para yo vivir en forma digna, pues satisfagan todas mis necesidades. Entonces, el Estado debe garantizarme a mí, por ejemplo, la salud para yo vivir en forma digna, porque si yo estoy sufriendo una enfermedad y estoy padeciendo dolores, etcétera, estoy vivo, pero no estoy viviendo de forma digna. Si el Estado no me presta la atención debida a través del sistema general de salud, entonces esa dignidad que yo, por el solo hecho de vivir, no estoy ejerciendo, ¿sí? Se me está violando. Entonces, esa es la dignidad. Pero es eso, o sea, vivir en forma digna es que yo ejerza mi derecho a la vida,
pero que lo haga en una forma tan digna que no me afecte ninguno de los derechos que vamos a ver a continuación. Y aquí el primer reto del día. Recuerden que la idea es que se conecten con nosotros y de alguna forma también tengamos un ejercicio de diálogo con ustedes para también saber de qué forma pueden ustedes también retroalimentar esto que estamos viendo en este programa, la Defensoría del Pueblo al aire. Y ese primer reto del día precisamente, pues la idea es que todos y todas los que nos escuchan en este momento van a tomar nota del siguiente número, que es un número de WhatsApp, que es el 310-853-9238. 310-853-9238. Y el ejercicio es que los que quieran y las que quieran participar nos van a contar de manera muy sencilla, en una frase, lo que saben sobre los derechos humanos. Nos van a enviar un mensajito, una nota de voz, un escrito con su nombre, sus datos, para que participen de este ejercicio. Las y los oyentes que realicen este primer reto recibirán una sorpresa. Seguro que sí la van a recibir, para que sigan aprendiendo sobre los derechos humanos. Yo ya quiero participar entonces para ver de qué se trata esta espectacular sorpresa. Bueno, continuando con nuestro invitado, el doctor Rodolfo, y escuchándolo hablar surgen muchas preguntas, y una de ellas es cómo explicarle a nuestros oyentes que a esta hora se conectan, en general la mayoría de campesinos y campesinas, qué es lo primero que ellos deben saber. Por ejemplo, cuáles son esos derechos fundamentales con los que ellos cuentan, doctor. Háblenos un poco. Bueno, como les decía anteriormente, los que tengan oportunidad de consultar una constitución, así en la biblioteca de la escuela, del colegio, en la vereda, en el casco urbano, el título 2 de la constitución está dedicado a todos los derechos fundamentales. Son aproximadamente 32 derechos que la ley colombiana, a través de la constitución política, establece como derechos fundamentales. Pues voy a darles una pista más o menos de 5 o 6 derechos. El principalísimo que hablábamos con el inicio de la persona, que es el derecho a la vida digna. Hay conductas que lo violan, por ejemplo el homicidio, las masacres, las desapariciones forzadas con fin de muerte, los abortos cuando no son permitidos, etc. Esas conductas vulneran ese derecho a la vida digna. El no ser atendido a través del sistema de salud y dejar que se le produzca la muerte a una persona. Ahí se le está violando el derecho a la vida. Otro derecho del que hay que hablar es el derecho a la libertad, que eso es un árbol de derechos. No es solo la libertad que se le priva a la persona que comete una infracción a la ley, sino hay varias libertades. Hay libertades individuales como esa y hay libertades colectivas. Entonces, la libertad individual es de escoger profesión, de circular libremente, de profesar el culto que yo quiera, las ideas políticas que yo escoja. Son libertades individuales. Y las libertades colectivas, por ejemplo, son el derecho a asociación. Entonces, asociarme en una junta comunal, como lo hacen ustedes en las veredas, en los corregimientos, asociarme como padres de familia, como madres cabezas de hogar, como víctimas del conflicto, como usuarios campesinos. Sí, que son asociaciones y como sindicatos, por ejemplo, en las ciudades. Esa es la libertad de asociación. Entonces no podemos hablar solo de la libertad de circular, sino que hay varios derechos de libertad. Hay otro que es muy, muy comentado, sobre todo en los colegios, que es el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho de libertad, pero es individual, así como el de circular libremente. Muchísimos derechos de libertad, de expresión, ya les hablaba de culto, etcétera, etcétera. Ese es el segundo derecho fundamental que yo siempre comento en clase. El tercer derecho fundamental es el derecho a la igualdad, que consiste en la garantía que debe dar el Estado a las personas para no ser discriminados. El derecho a la igualdad se viola en el momento que se produce una discriminación por cualquier concepto, por raza, por religión, por opción sexual, por condición social o económica, ¿sí? Si me discriminan a mí por eso. Y otro derecho es el derecho a la integridad física. Ese derecho consiste en que usted no sea sometido a tratos crueles, a tratos inhumanos o a tratos degradantes. Hay otros derechos fundamentales, son aproximadamente 32, no nos alcanza, pero podemos hablar de los derechos de los niños, que son fundamentales en cualquier edad, hasta que sea considerado ciudadano. Los niños, niñas, adolescentes, por su condición de vulnerabilidad, sus derechos se consideran dentro del grupo de los fundamentales. Me faltaba el más importante después del derecho a la vida, que
es un mecanismo que nos da la Constitución también, que es el derecho de petición. Lo consagra el artículo 23. El derecho de petición es el derecho que tienen las personas a pedir al Estado, a las entidades públicas o privadas que prestan un servicio público, información, concepto a nivel de una consulta, una queja contra un servidor público, una entidad que preste servicios públicos. Esos son los 6 principales que me gusta exponer, pero el resto ya les toca que acudan a la biblioteca y consúltenme a partir del artículo 11 cuáles son los derechos que consagra la Constitución como fundamentales. En fin, son muchos los derechos a los que pueden acceder todas las personas, los cuales deben ser respetados por los diferentes estados, ya sea aquí en Colombia o en otros países, pues existen tratados internacionales que velan porque los derechos fundamentales de las personas para que se cumplan sin importar la condición o distinción de cada uno. Sin embargo, pensando en lo que pueden estar diciendo, preguntando nuestros y nuestras oyentes, ¿cómo puedo hacer para proteger estos derechos? Es una pregunta que seguramente se están haciendo quienes nos escuchan, doctor Rodolfo, y sería interesante que ustedes contara precisamente esto. ¿Cómo pueden ellos hacer respetar? ¿Cómo pueden hacer ellos esa protección de los derechos humanos? Primero, la acción de tutela. Como la acción popular, también una demanda igual que la tutela, pero ya no va a invocar derechos míos, sino del grupo. Se hace en el mismo formato. Lo único que ya no voy a pedir que me digan, protégeme el derecho a la vida, no. Un derecho que me pertenezca a todos, por ejemplo, el medio ambiente. Acción popular para proteger derechos colectivos. ¿Cuáles son? Se los nombro rapidito: medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, los espacios públicos, derecho a la paz, ¿sí? Son derechos colectivos. Usted los invoca. La otra acción, que también es una demanda que se elabora parecido al formato de la acción de tutela y parecido al formato de demanda de la acción popular, es la acción de grupo. La acción de grupo es para resarcir el daño que produjo la violación de un derecho. El ejemplo que siempre les coloco en clase para no irnos lejos es el de la Gabarra. Los paramilitares incursionaron el 29 de mayo del 99 a la Gabarra y produjeron la primera masacre con la presencia de Mancuso y el Iguán. Esas personas que sobrevivieron a esa masacre, huyendo hacia Venezuela o internándose en la selva, interpusieron una acción de grupo pidiendo el resarcimiento del daño económico sufrido como consecuencia del homicidio de sus familiares, el decomiso de sus propiedades, etcétera, etcétera. Entonces condenan al Estado. Recuerde que hablábamos al principio, ¿quién garantiza? El Estado, en cabeza del presupuesto del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, a pagarle a esas personas que demandaron a través de la acción de grupo los daños que el juez condenó. Esa es la acción de grupo. La acción de cumplimiento, también una demanda parecida, es para pedirle al juez todas esas demandas. Recuerde que las demandas se interponen ante la rama judicial, ante los jueces. No lleva una acción de tutela a la alcaldía ni a la personería, es ante el juez. Ahí en el casco urbano de sus municipios siempre hay un juzgado. Si es promiscuo, él atiende todos los temas. La acción de cumplimiento, usted le pide al juez que le ordene a una autoridad que haga cumplir una norma que ya existe, que con el incumplimiento está violando sus derechos. Entonces usted le dice al juez qué norma está dejando de cumplir, por ejemplo, el alcalde. Entonces, que ordene, que haga cumplir esa norma que ya existe, y que cuando él se posesionó para ese cargo, juró cumplir con la Constitución y la ley. Es lo que le hacen levantar a uno la mano derecha. Jura cumplir con la Constitución y la ley. Ah, señor, ahí se comprometió, mire, está incumpliendo esta norma. Señor juez, hágasela cumplir. Y otra acción que me gusta exponer es la que tiene que ver con la libertad, que se llama el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo que se estableció para proteger su libertad de locomoción, de andar libremente por el territorio, por ejemplo, detenciones arbitrarias, detenciones que no tienen orden de captura, son detenciones ilegales. Ustedes han visto a veces en su municipio, sobre todo en las zonas del Catatumbo, cuando a veces llegaba el ejército con su helicóptero MI, cabe un montón de tropas y se llevaban 20, 10 personas para Cúcuta, para un batallón, y ya los tenían sin dar, según la inteligencia, pero no había orden de captura, y llegaban los familiares y les negaban la presencia de esos señores allá en los cuarteles, etc. Entonces ahí se está violando la libertad, el derecho a la libertad de locomoción en forma irregular. Entonces se está violando. Pues eran los principales, ¿no? Los 5 mecanismos principales para proteger derechos. Muy interesante lo que usted comenta, doctor Rodolfo, porque muchos de los campesinos, lo hemos escuchado por voz de ellos, desconocen esos derechos y mucho menos saben cómo protegerlos, cómo garantizar esos derechos. Bueno, hasta aquí pues queremos darle gracias a todos nuestros oyentes que nos han acompañado en esta primera emisión de la Defensoría al Aire, su programa radial para la divulgación de los derechos humanos. Y lo interrumpo porque quiero enseñarles a lo que para mí es la sección preferida de este espacio, una sección nueva donde tenemos datos, cifras, información importante sobre el tema del día, y es nuestra sección ¿Sabías qué?
¿Sabías que? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que los derechos humanos nacen en París el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y por esa razón todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Sabías que pocos años antes, el 26 de junio de 1945, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, 51 estados habían firmado la Carta de las Naciones Unidas mediante la cual se estableció la ONU? ¿Sabías que todo se dio con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional? Y con este fin acordaron parar la guerra y arreglar los conflictos internacionales por medios pacíficos. ¿Sabías que desde entonces, desde 1948, solo 3 mujeres han presidido las sesiones anuales de la Comisión de la ONU? ¿Sabías que el modelo de los derechos humanos universales modernos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizada en Francia durante la Revolución en 1789? ¿Sabías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha recibido el premio Guinness Record por haber sido el texto con más traducciones que ha tenido, con 370 en el año 2009? ¿Qué tal es de a ti? No, pues imagínense, este nivel es de lo que estamos hablando, de lo que significa la Declaración Universal para los Derechos Humanos en todas las naciones del mundo, tan así que ha sido traducida tantas veces. Pues esa era nuestra sección, ¿sabías qué? ¿Sabías que? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Bueno, aquí continuamos en Defensoría del Pueblo al Aire. A continuación vamos a escuchar un podcast sobre una de las tantas historias que día a día nuestros funcionarios conocen aquí en Norte de Santander, en este municipio donde hemos visto que en muchas ocasiones se han vulnerado los derechos de las personas. Conozcamos la siguiente historia a través de este podcast. Hola, doña Ana, ¿cómo está? Hola, don Pedro. Pues ahí, ¿no? Muy bien. ¿Y eso, doña Ana? Pues no ve, nuevamente tenemos el problema de la carretera que está en mal estado. Y ahora, como están arreglando las otras vías, pues todo el mundo pasa por aquí. Y mire cómo se encuentra todo esto. Doña Ana, pues precisamente mi hijo hablaba hace unos días de un curso de derechos humanos que han bajado de la Defensoría del Pueblo. Hay unas doctoras que vienen con un tablero a enseñar los derechos. Déjeme y le pregunto si él tiene el número de ellas, a ver en qué nos puede ayudar. Pues yo lo estaba escuchando, doña Ana, y lo que hay que hacer, según entendí, es una acción popular. Pero eso debe ser como muy complicado y no tenemos para pagar un abogado. No, doña Ana, la acción popular es un mecanismo de protección de derechos humanos que permite que un integrante de la comunidad, en este caso usted que nos representa, pueda interferir en un hecho que afecta a un colectivo, en este caso a la comunidad. La acción de tutela se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos humanos e intereses colectivos, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuera posible. Puede ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, por las ONG, por las organizaciones populares, cívicas o de índole familiar, por el defensor del pueblo, el procurador general y los personeros municipales, así como los alcaldes y demás servidores públicos. Mijo, yo estaba escuchándolos y llamé al doctor que vino qué días y me dice que ellos nos pueden ayudar. Y ahora hemos llegado a nuestra última sección. En esta sección que se llama Quiero seguir aprendiendo, vamos a recomendarle a todos nuestros oyentes algo cultural, algún video, alguna revista, algún documento.
donde ustedes se puedan informar. Para quienes quieren seguir ampliando y conociendo sobre el tema de derechos humanos, le vamos a recomendar algunos videitos que pueden encontrar en YouTube o de igual manera algunos documentos. Entonces vamos con nuestra sección Quiero seguir aprendiendo. Un libro, Tal vez, una noticia, puede ser, un video. me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Cuéntenos, ¿cuál es el primer recomendado del día de hoy? Yo quisiera recomendarles buscar en YouTube precisamente un video que tiene que ver sobre la historia de los derechos humanos, así tal cual lo van a buscar, historia de los derechos humanos. Y también recomendarles por ahí, de pronto, si ustedes le dan historia de derechos humanos en YouTube, ahí mismo les va a salir incluso la historia de derechos humanos contada por nuestra gran historiadora de nivel nacional, que es la señora Diana Uribe. Entonces recomendarles esos dos videos que seguramente van a poder encontrar en esta plataforma YouTube. Bueno, esa era nuestra sección recomendada el día de hoy. Quiero seguir aprendiendo. Un libro, Tal vez, una noticia, puede ser, un video. me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, y ya para cerrar, no puedo dejar cerrar el programa sin preguntarle a nuestro invitado, ¿y la Defensoría del Pueblo qué? ¿Y la Defensoría del Pueblo qué tiene que ver con todo esto, doctor Rodolfo? La Defensoría del Pueblo, ¿qué hace a favor de los derechos humanos de los ciudadanos? Sobre todo esto que nos ha contado y que hemos tratado en nuestro primer programa. Bueno, la Defensoría del Pueblo, todo. Hay que determinarle a todos los compañeros que están haciendo parte de este programa que la Defensoría del Pueblo no existía. La Defensoría del Pueblo fue creada con la Constitución del año 91. Antes estaban en cabeza de la Procuraduría de la Protección de los Derechos. Entonces, ¿qué dijeron? Dejemos la Procuraduría haciendo el control disciplinario de los funcionarios públicos y creemos la Defensoría del Pueblo exclusivamente para la protección, defensa, divulgación de los derechos humanos. Entonces, esa es la razón de ser de la Defensoría. Si no le hubieran dado el mandato, no existiría la Defensoría del Pueblo. Y por eso nos dotaron de una serie de organización, por ejemplo, la Defensoría Pública. Son abogados contratados por la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de las personas a nivel de derecho civil, de derechos humanos, de derecho penal, de derecho administrativo, bueno, todas las áreas del derecho. Segundo, existe un departamento de atención y trámite de quejas, donde se protegen los derechos, por ejemplo, económicos, sociales y culturales, fundamentales, etc. Existe, por ejemplo, el departamento de atención a víctimas, donde solo se maneja el tema de las víctimas de conflicto armado. Existe el de movilidad humana, ese departamento maneja lo que tiene que ver con las migraciones y las personas que sufren desplazamiento a consecuencia del conflicto armado. Sí, o sea, no, nos crean, pero nos dan una serie de organización para que podamos atender en forma, y son muchos más, son como los más notorios, y uno que manejan ustedes también muy seguido es un departamento, digámoslo así, para que ustedes me entiendan más claro, que se llama el sistema de alertas tempranas. Entonces ustedes van a ver un funcionario que es el analista de alertas tempranas, que va a estar en contacto a veces con ustedes, con líderes comunales, ¿sí? Con el párroco, con el personero, alertando, se llama alerta temprana, alertando antes que suceda el hecho de violación masiva de derechos humanos. Entonces emite una alerta y las autoridades que conforman el sistema tienen que entrar a prevenir que no suceda esa violación masiva. Más o menos ese es como el esquema organizacional de la Defensoría del Pueblo y su razón de ser. Bueno, nos quedan claras muchísimas cosas, no solamente qué son los derechos humanos, todo el contexto de su historia, sino también cómo hacerlos valer y que además saber que se encuentra con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la invitación queda para el siguiente programa que estaremos desarrollando aquí desde su programa La Defensoría del Pueblo al aire. Bueno, primero pues agradecerles la invitación. Segundo, estaré muy complacido si vuelve a haber una próxima invitación. Esperemos que la emergencia sanitaria termine y allá estaremos visitándolos en forma organizada, ¿no? Programadita. Recordarles por favor el reto del día, no lo dejen de hacer, no lo dejen de enviar. Lo pueden enviar, recordamos, al 310-853-9238 a WhatsApp, contándonos qué saben sobre derechos humanos o qué aprendieron
educación sobre los derechos humanos. Invitación al próximo programa, invitación a que también en redes sociales, en el Facebook, pueden buscar Escuela de Derechos Humanos Iván Villamizar Luciani y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Escuela de Derechos Humanos Iván Villamizar Luciani. Bueno, fue un placer compartir con usted este espacio en nuestro primer programa, Día Histórico. Bueno, nos vemos en una segunda emisión que estaremos abordando un tema importante como es el de los derechos de los campesinos. Hasta una próxima. Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Defensoría del Pueblo, al aire.